Vale. ¿Me oís bien? Vale, somos Okamika Tudanka Arquitectos, un estudio muy joven y que de alguna manera nos hemos colado aquí, ¿no? Y como decía Ana, con alguna imprecisión, Oka y yo nos conocimos bien antes, pero empezamos a trabajar en el proyecto final de carrera, ¿vale? Terminamos el proyecto final de carrera en 2017 y esta plaza la concebimos en 2018, ¿vale? Se construyó en 2019 y participamos en los FA 2020, que resultó que nos lo llevamos en la categoría de ciudad y paisaje. Entonces, en el 2017, proyecto final de carrera, un proyecto que autoconstruimos con ayuda de todas las personas de clase, más una ayuda extra de las personas para quien era el proyecto, que era en una masía de Cataluña. Sumando además que justo terminar el máster ganamos un concurso y hicimos un jardín medio autoconstruido en la Bienal de Venecia con 7.000 euros. Y justo después esta plaza que ganamos terminando el Jardín de Venecia, pues resulta que es un grupo de 3 proyectos que para nosotros es como un ciclo que no existe el uno sin el otro, ¿no? Entonces, esta plaza es realmente una tercera parte de todo eso. Lo digo porque voy a intentar enfocar esta presentación, ya que la plaza me parece como muy sencilla y muy fácil de explicar, solo con imágenes y con alguna sección. Voy a intentar explicarlo desde la parte más vivencial, ¿no? No me he querido preparar tanto esta presentación, pues porque como me sé bien el proyecto, pues porque salgan las cosas tal y como las he vivido, ¿no? Y no intentar contar bonito algo que puede salir simplemente en crudo de mí y creo que puede aportar más para el que pueda escucharlo, a pesar de que igual está peor hilado, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en Mansilla Mayor, un pueblito enano, ¿vale? 350 habitantes, al que resulta que cambia el equipo de gobierno y en el equipo de gobierno, compuesto por personas del pueblo y por una persona pues, que ha vivido toda la vida allí y que pues, ha dedicado que si a arar el campo, que si a trabajar en una industria y tal, con no demasiados conocimientos, pues se une, se junta contra otra persona que hace equipo con él, que se llama Pablo, que es arquitecto, ¿no? Y en el ayuntamiento de repente hay un arquitecto con ganas, con muchas ganas de trabajar, que propone que hay que construir de alguna manera cosas en el pueblo como para consolidarlo desde el punto de vista más arquitectónico, ¿no? Entonces resulta que este pueblo recibe unas ayudas y recibe 140.000 euros, bueno, reciben más dinero, pero destinan 140.000 euros a reformar la plaza de su pueblo, ¿vale? Entonces, lo que nosotros recibimos es la idea de hay un concurso aquí, tal, no sé qué, y a ver qué ocurre, ¿no? Entonces nosotros entendimos que, con muchísimo respeto, pues nos pusimos a analizar el territorio y demás, y encontramos que este territorio ya de alguna manera tenía un carácter, ¿no? Esto siempre le llamamos el carácter de un paisaje, y que quizás la manera que teníamos, por la que debíamos entrar al proyecto era como a través como de esa especie de geometría original que está derivado a partir casi del aprovechamiento de los cultivos y de la separación de los cultivos casi por intuición y por compartimentación natural debido a las personas, ¿no? Entonces entendimos que con eso quizás establecíamos como un sistema, como un patrón original en el que nosotros teníamos que construir este lugar, ¿no? Entonces, con esa especie de génesis natural del terreno, de cómo se conforma, ¿no? Entender que tenía que ocurrir lo mismo. Y con esta geometría que nos ofrecía el lugar, fuimos allí, hicimos un buen levantamiento y tal, pues casi intentamos diseñar como un traje a medida para este lugar, ¿vale? Inicialmente, en el concurso lo que se propone es reconfigurar esta zona, ¿vale? Que sería la Plaza de la Fuente, ¿vale? Entonces nosotros lo que
les proponemos al ayuntamiento, además de que ellos valoran en el concurso que quizás hay que coger esta calle y que quizás hay que pavimentar esta calle como para darle, vamos a decir, continuidad a esta parte de la plaza. Nosotros, pues como por un tema bueno, pues hay que arriesgar y hay que apostar, pues quisimos transmitir que quizás había que coser como el otro polo que falta en esta plaza, ¿no? Que sería la plaza de la iglesia, ¿no? Y juntar, junto con la Casa de Cultura y el Ayuntamiento, lo que viene siendo la plaza de la iglesia. Al final nosotros arriesgamos, hay que pensar que nosotros, esos 3 proyectos que hacemos, tanto el proyecto final de máster como del jardín temporal y el proyecto de Venecia y este proyecto, son proyectos que hacemos nada más salir de la carrera y pensamos que va a ser el último. Con lo cual, es una especie de desarrollo continuo de ideas, de oportunidades que no podemos perder y que tenemos que aprender muy rápido y desarrollar muy rápido, afrontando realidades lo antes posible para poder aprovechar la oportunidad, no para lucirnos, sino para hacer algo que realmente sea útil y aprovechable dentro de lo que a nosotros nos pueda entrar en la cabeza, ¿vale? Entonces, al final, se conforma un poco lo que veíamos en el plano, ¿no? Una geometría que responde un poco al patchwork del paisaje, ¿no? Y que se asocia perfectamente con la geometría del lugar, ¿no? En esta imagen que vemos aquí, lo que nosotros intentamos hacer también es como hacer un choco, ¿no? En esta plaza y que un sitio que al final pues va a ser casi completamente libre, casi generar como lugares casi de refugio, ¿no? Con unos árboles que a futuro en principio crecerán altos, frondosos y demás, ¿no? Y generar aquí como esta zona de reunión. Entonces, este pueblo tenía una tradición que era la famosa fuente, ¿no? Y siempre que hablabas con alguien del pueblo, todos los del pueblo te decían la fuente, tener cuidado con la fuente. Esto es una fuente de agua artesiana y es una fuente de agua natural que viene del terreno. Hay un estrato que está confinado de agua entre 2 estratos impermeables, ¿no? Y ese estrato, pues, se alza hasta una cota muy alta, con lo cual consigue que todo el agua que esté debajo esté a presión, ¿no? Entonces, aquí hay un tubo que va hasta 110 metros para abajo, que directamente pincha ese estrato y el agua sale, ¿no? Entonces, es un estrato que con el tiempo ha ido perdiendo agua, pues porque se le aumentan los riegos, porque han disminuido las lluvias y demás. Entonces, el recuerdo que tienen en este pueblo es que antes había 6 fuentes, estaba todo medio encharcado y salían fuentes casi por casi cada parte del pueblo, y eso realmente era como una especie de recuerdo, ¿no? Y la fuente tenía toda esa especie de importancia que se volvió algo como clave, ¿no? Ese sitio al que va la gente, se reúne y tal, no sé qué. Entonces, lo que también nosotros queríamos dejar era como un lugar en el que cuando pasa por agua, efectivamente, pues que dé pie a muchas cosas más. Esto es un cuadrado, o sea, no da para mucho más, pero es como casi con lo mínimo posible o con la mínima pretensión posible dar salida a una necesidad existente, ¿no? Y que puedan pasar muchas más cosas en torno a esa especie de fricción de llenar el bidón y no llenarlo, ¿no? Como ya digo, es una cosa muy simple y es un diseño que ha venido a través de un estudio exhaustivo de las necesidades. Las necesidades es que no se vayan a resbalar los señores ni las señoras cuando vayan a por agua, que se puedan llenar cómodamente los bidones de agua, y nosotros queríamos aportar por esa especie de espacio un poquito más flexible y que no se perdiera un poco la sonoridad y la experiencia del agua, ¿no? Y realmente es una cosa que funciona muy bien, que nos lo han agradecido mucho, porque realmente tampoco salpica, que era también antes un problema. Salpicaba, generaba agua, tal, no sé qué, al final se congelaba y pues la gente se podía caer y demás, ¿no? Pues entonces al final resulta que un análisis exhaustivo de las necesidades ha dado lugar a un diseño casi que no puede ser de otra manera y que funciona perfectamente, ¿no? Y que esa pieza ya pues no es bonita ni fea, sino que es, ¿no? Y esta es la misma señora que estaba antes y eso, pues que lleva sus bidones y demás. Es un lugar al que vienen por la mañana. Si tú estás allí a las 7:30, 8:30 de la mañana, pues aparece la gente con los coches, aparca allí, abre el maletero, saca 3 bidones, los coloca en la fuente, los llena tranquilamente
los vuelve a meter al coche y se los lleva, ¿no? Con lo cual, es un sitio en el que vienen también personas como de otros pueblos, ¿vale? Y yendo un poco a qué es lo bonito, qué es lo feo, qué tal, ¿no? Al final, teníamos un presupuesto de 140.000 euros para atacar una superficie de 600, 700 metros cuadrados a priori. Nosotros proponemos llegar hasta la plaza de la iglesia, lo que implica aumentar la superficie del proyecto hasta 1.700 euros, hasta 1.700 metros cuadrados, lo cual te da una media de 82 euros metro cuadrado. Esto se pudo hacer así porque al final la constructora hizo una baja, se reinvirtió en la plaza y tal, pero al final la media da eso. Entonces, todos los recursos que teníamos eran mínimos. ¿Y qué voy a contar yo, no? De coger lo más elemental, una malla Tramex, y tratarla con cariño, estudiarla bien, las holguras, cómo se coloca para que con lo mínimo conseguir lo máximo. Cualquier material ni es más pobre, no es tan pobre, sino cómo lo quieres tratar, ¿no? Es como lo que decíamos, que se puede ser mísero, pero no miserable, ¿no? Y hay que tratar las cosas con ternura, ¿no? Incluido el hormigón. El hormigón nos ofrecía la posibilidad de poder conseguir más metros. Hay una constructora que tiene una empresa de hormigones que está a 5 kilómetros de allí. Había otra empresa que era Pavimentos Páramo, que nos ofrecía todo tipo de adoquines. Otra cantera que estaba a 20 kilómetros, que era la cantera de Boñar, que nos ofrecía piedra caliza de Boñar, que descartamos casi desde el principio. La cantera de los recursos casi que quisiéramos para construir una plaza, ¿no? Lo que no queríamos era construir una ciudad, o sea, construir una plaza de ciudad en mitad de un pueblo, ¿no? Y a través de una cosa tan simple como es el hormigón, que las piedras pueden quedar vistas, pues explorar esa vía hasta el final, hasta encontrar el punto y que pueda realmente sumar. Todas estas son pruebas que se hicieron de diferentes hormigones con los áridos que tenía la cantera. Nos enseñaban los montones que teníamos y íbamos pues alternando. Vamos a hacer una muestra de tanto árido gris, tanto árido de este color, de este otro, con este tal. Al final, una proporción más alta de arena teñía el cemento, con lo cual alteraba el color también del cemento, hasta que se fueron haciendo todas las pruebas suficientes, hasta que encontramos la combinación perfecta para nosotros, ¿no? Y se me hace también muy especial y muy raro estar aquí porque muchas de las cosas que hemos utilizado para hacer este proyecto, muchas de las frases de conferencias que hemos escuchado, proyectos que hemos visto, son de personas que estáis aquí, ¿no? Y hay una persona, por ejemplo, Roger Tudó, de AK Arquitectas, que fue mi profesor en el final de máster, ¿no? Este que hicimos en 2017, proponía, en esta idea de la universidad de hacer como proyectos final de carrera más abiertos y que el alumno propusiera, ¿no?, qué es lo que quiere hacer y desarrollarlo hasta el final, decía que se podía incluso hacer un proyecto final de carrera de la esquina de una mesa. Y todos nos reíamos un montón y lo comentamos un montón, pero claro, luego pasa el tiempo, lo vas digiriendo y no sé yo si he llegado a entenderlo, pero lo que sí es que pues, te das cuenta de que en cada esquina hay un proyecto y que si se desarrolla hasta el final, lo que te encuentras puede construir más realidad y que puede construir incluso el ADN de lo que es el proyecto, ¿no? Y que eso, vamos a decir, multiplicado ordenadamente, te puede desde luego marcar como una personalidad propia que tiene lo que estés haciendo, ¿no? Detalles muy sencillos que vosotros habéis hecho 1000 veces, de cómo se encuentra el pavimento con las diferentes partes. Elementos que igual no se ven muy bien en la foto, pues al final la elección que tomamos para recoger todas las aguas, ¿no?, que fuera algo oculto, que no se viera, que también es la elección de oculto que se vea y que la gente vamos a decir, lo perciba, o pues bueno, son diferentes decisiones que voy a intentar explicar por qué se toman a continuación, ¿vale? Y luego este detalle, ¿vale? Este detalle en el que me quiero centrar para contar una cosa que nosotros hemos vivido, ¿vale?, cuando hablábamos de este detalle en concreto, que estaba como flotando en todo lo que comentábamos, y que lo quiero contar un poco por si puede ayudar y por intentar sacar un poco, desnudar un poco lo que pensábamos en lugar de enseñar las fotos directamente, ¿no? ¿Qué hacíamos con el agua, por ejemplo, de las bajantes, ¿no? Directamente lo volcábamos sobre el pavimento como estaba
antes y que se desparramara por el pavimento hasta que fuera a la alcantarilla, que es perfecto. Lo metíamos, lo enterrábamos en el terreno y lo conectábamos con esto, o realmente generábamos una cazoleta y lo llevábamos hasta la red general, ¿no? Entonces, pues bueno, pues empezábamos a comentar como ciertas cosas y hay un autor que nos gusta mucho, con el que discutimos mucho. Es una pena que Íñigo Camitá no está aquí, que no lo he dicho, pero somos dos, somos Íñigo Camitá y tal. Íñigo Camitá y yo mismo. Y Oka es muy diferente a mí, con lo cual Oka probablemente de esto que estoy contando igual dice lo contrario. Pero bueno, de momento voy a intentar condensar un poco lo que pensamos y aportar lo que se me vaya escapando, ¿vale? En estos libros de Rudowski, lo que él habla es un poco de la arquitectura que surge de manera natural sin arquitectos. Desde luego, esta segunda portada que han sacado ahora en esta edición, en castellano, pues puede ser confusa y como puede ser casi como más revolucionaria que la otra, pero yo creo que se pasa de vueltas, ¿no? Y lo que propone es una especie de arquitectura tranquila y que casi emerge de manera natural, ¿no? Y al final, este señor, a lo que se dedicó en su vida, era una persona pues pudiente y que era medio arquitecto, medio fotógrafo, le encantaba viajar y bueno, fotografió muchísimas cosas del mundo entero y hizo como propuestas en diferentes campos, ¿no? Y diseñó también lo que eran las Bernardo Sandals, ¿no? Que era básicamente pues un calzado que de alguna manera pues desnudaba el pie y lo dejaba al aire, ¿no? Porque hablaba de que el calzado que nosotros utilizamos habitualmente no estaba diseñado para nuestros pies, ni no era para nada ergonómico, ¿no? Y que ese calzado al final nos acababa generando un problema como de juanetes o de lo que fuera, ¿no? Es decir, para nosotros este proyecto fue muy importante porque nos puso en la tesitura de qué tenemos que decidir y que nosotros se nos da esa oportunidad y que decidir como arquitecto puede generar un problema extra que no existe, ¿vale? Y lo que no queremos es haber hecho una intervención o intentar hacer o proponer una intervención que genere que a la gente le tenga que crecer el dedo del centro del pie para poder encajar. No queríamos generar problemas nuevos, ¿no? Entonces, al final, Bernard Rudowski, lo que también nos gustaba mucho de ese pensamiento que tenía era que al final pues criticaba mucho la arquitectura moderna, ¿no? De su época, que era como muy venerada y tal, y al final él proponía pues algo como todo lo contrario, como estudiar la arquitectura desde el punto de vista de cómo emerge casi como ella sola, ¿no? Como ella, una persona que vive en un pueblo y que no ha visto casi, ha conocido solo los recursos que tiene en ese lugar y que se ha relacionado con las personas de ese sitio y que hereda como la tradición de épocas pasadas, la decisión que toma cuando tiene que evolucionar o construir de nuevo es como una cosa como muy coherente y muy ligada con toda su cultura porque no tiene más pretensiones en la cabeza más que construir algo para conseguir mejor cobijo y de una manera como más eficiente, ¿no? Entonces, a nosotros también nos interesa también de ese punto de que hablamos de que esa intuición natural, despojada de todas las pretensiones, probablemente cuente más y sea más compleja y, en definitiva, mejor para aportar que una decisión demasiado racional. En este libro, en la primera parte de este libro, este señor pues, te explica que el cerebro funciona de dos maneras, ¿no? Que hay una parte que es la racional, que otra es la intuitiva, ¿no? Y entre las dos pues, se van compaginando, ¿no? Y pues, son diferentes experimentos para enseñarte cuándo funciona una, cuándo funciona la otra y cómo se compenetran. Y ahora que la parte racional está muy limitada porque simplemente podemos pensar lo que ya conocemos y podemos controlar lo que ya conocemos, pero que la parte intuitiva es infinitamente rápida e infinitamente compleja y que es capaz de filtrar muchas más cosas a la vez que lo que hace la razón. Con lo cual para nosotros era muy importante que, ¿cómo decirlo?, que la decisión que se tomara para solucionar el encuentro de esa bajante sea como una especie de ¿qué hubiera hecho una persona que ha vivido en este lugar, que no ha conocido otra cosa y que de alguna manera quiere aportar una solución? No sé si será correcta la solución y será la mejor. Desde luego lo que nosotros pensamos es, para que no se vaya el agua y que la gente se pueda resbalar, nosotros tenemos conocimiento suficiente como para
meterlo por debajo, ¿no? Y en esa cosa tan simple hubo todo ese proceso, vamos a decir, hasta que pudimos llegar ahí, y que todo eso que acabo de contar está un poco en todo este proyecto, ¿no? Esta era la plaza que nosotros nos encontramos, ¿no? La plaza inicial que querían rehabilitar. Aparte de enterrar pues, todas las redes de fibra óptica y esconder todos los cables, todos los cableados y tal, pues eso, querían pues, darle pues, más... Querían hacer algo con ella. Claro, nosotros nos planteamos que esto realmente ya funciona. Nosotros acabamos de terminar la universidad y la universidad generalmente los proyectos que te piden hacer es casi como de construir más y que todo va a funcionar y los renders todo el mundo está súper feliz. Entonces, tuvimos que hacer un proceso como de romper con todo lo que teníamos, de romper de referencias y un montón de cosas que de alguna manera nos estaban guiando ya a un final previsible para intentar encontrar qué es lo que tiene que tener este pueblo cuando esto ya funciona, ¿no? Y que realmente en este pueblo que no pasa nada, porque no ocurre nada. O sea, hay gente que va por la fuente, están en silencio, el fin de semana van los niños allí, alguna tarde también que hace bueno, pero no ocurre nada. Es decir, tiene que seguir permaneciendo ese paso del tiempo y que si realmente activan las personas este sitio, que la arquitectura se quede en un segundo, tercero o cuarto plano, ¿no? Y realmente este proyecto es un telón de fondo que lo que busca no es salir, sino, bueno, que esté ahí, ¿no? Para nosotros esta decisión pues fue fuerte, porque claro, pensábamos que iba a ser el último, entonces claro, te pones en la tesitura de si quieres tal para conseguir más cosas, más proyectos, tal, y al final nos acordábamos de alguna conferencia que fuimos en la que no me acuerdo ni qué arquitecto era, ni soy capaz de traer aquella foto de la que hablaba, pero hablaba de Álvaro Siza y hablaba de unas escaleras que había hecho en una catedral. Y eran unas escaleras normales y se las habían pedido rehabilitar, ¿no? Y yo pensaba, jo, es que eso se lo mandan a un arquitecto de mi edad, digo, por lo que sea, y ya pones que si tal, no sé qué, cuándo, no sé qué, y al final hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Sin más pretensión. Y lo que intentamos aquí es hacer lo que teníamos que hacer y ya veremos. Entonces, para nosotros ha sido como una sorpresa muy grande encontrar que eso, de alguna manera, ha sobresalido y que se haya premiado, entiendo yo que es algo positivo y que se ha terminado de ver, con lo cual, para nosotros es como muy alentador para seguir haciendo lo que se tiene que hacer, ¿no? Y intentar transmitir esto para que la gente, pues que lo coja si lo necesita, ¿no? Y un poco esto, ¿no? Generar esta especie de choco, esta especie de lugar en la que sigue sin pasar nada y en la que al final este pavimento es un telón de fondo, es una moqueta, vamos a decir, continua para que los árboles cuando crezcan generen la sombra frondosa y que realmente sean los protagonistas. O sea, esto está todavía por venir. Luego las velocidades. Siempre hablábamos de las diferentes velocidades de la plaza, ¿no? De preservar toda esa calma y meterlo como una especie de contradicción, que es algo pues también dudoso, que es una elección bastante dudosa con estos bancos y con esos bancos también de hormigón. ¿Qué pasa, no? O sea, intentamos pues, que hubiera una especie de piezas que dialogaran con la fuente, que cerraran este choco y luego casi como contradecirnos a la vez con una serie de bancos que aumentaran la velocidad y que de alguna manera flexibilizaran el uso de este sitio. Desde luego esto es un trabajo conjunto con el ayuntamiento que a ellos les parecía muy bien y que realmente era algo que podía sumar el proyecto, ¿no? y que la gente hiciera con los bancos lo que realmente quisiera. Pero realmente la plaza, y lo que nosotros proponemos es esto con más sombras. A una cosa muy simple para que este árbol en el futuro genere frondosidad y que sea realmente lo protagonista, ¿no? Y que realmente este pavimento con esas juntas que poco a poco van creciendo hierba y demás, pues que adquiera como ese tono pues de pueblo, así, pues así como tal, como dejado y demás, ¿no? Y ya voy terminando. Los árboles seleccionados, por ejemplo, son 2 tilos y 2 olmos, que son característicos del lugar, sobre todo el olmo, el negrillo, que está tratado contra la grafiosis, y que realmente son unos árboles que nos parecían aburridos, pero entendíamos que tenía que ser aburrido. O sea, que la diversión la tienen que poner los del pueblo, si la quieren poner, pero eso tenía que ser
pues eso, o sea, intentar no meternos demasiado donde no nos llaman, no por proyectar por el camino de mínima resistencia, porque creo que tenemos que ser propositivos y tenemos que filtrar todo eso para hacer una propuesta casi que trascienda de nuestros propios conocimientos, sino para mantener como este carácter que tenía el pueblo, ¿no? Y nos damos cuenta que al final, a través de todas esas cosas del pavimento, de buscar el hormigón, tal, no sé qué, el proyecto coge a veces un porte, ¿no? Que este ciclo de los 3 proyectos casi cristaliza en porque luego estuvimos un tiempo en el que estuvimos proyectando solo en papel, y cristaliza con casi un aprendizaje de que hay momentos en los que el proyecto genera su propia realidad y va por libre, ¿no? Y que tú simplemente le tienes que meter horas y energía, pero que hay cosas que ya tú no le puedes dejar, o sea, no va a hacer, o sea, coge personalidad propia, ¿no? Y ese momento, pues, cuando nos dimos cuenta, pues fue muy bonito. Hay decisiones que yo considero que son dudosas, bastante dudosas, pero eso fue muy bonito, muy bonito. Y luego, por terminar, son esta diapositiva y otra. Claro, nosotros hemos terminado en 2017, estamos en 2021, hemos hecho varios proyectos, estamos haciendo otros tantos, ¿no? Tenemos que afrontar realidades muy rápido a nivel proyectual. Claro, y nosotros inicialmente terminamos la carrera pensando cuanto mejor lo hagamos, mejor nos irá, ¿no? Mejor viviremos y al final, entre lo que hablas con la gente, lo que te encuentras, tal, te das cuenta que hay como una especie de cosa estructural que nos lleva, vamos a decir, a que nosotros, siendo retribuidos con esto, vamos a decir, nosotros, hablo de este proyecto, este sería este proyecto, este es el nuestro, tenemos que poner todo esto otro, ¿no? Para llegar a ese nivel, ¿no? Realmente nosotros estamos aportando a un lugar a través, vamos a decir, de nuestro consumo, ¿no? Y este sería nuestro cuadro clínico del proyecto. Este proyecto puede estar muy bien, pero realmente la salud de este proyecto, la salud interna, no es buena, ¿no? Entonces, en este lugar ahora mismo en la Bienal, en el que se supone que tenemos que hablar del estado de la arquitectura, ¿no? Como estamos, quizás deberíamos también plantearnos de aquí en adelante qué pasa con esta otra parte, ¿no? Que es una realidad, ¿no? Y que es quizás un poco tabú, ¿no? Y que quizás nos supera a todos, pero creo que tenemos que afrontarla como otra realidad para intentar que toda esta calidad que estamos ofreciendo en nuestros proyectos, vamos a decir, no nos genere la precariedad que genera habitualmente en el campo de la arquitectura, ¿vale? Entonces, con esa última imagen y con todo eso que he contado, me gustaría, pues eso, lanzar esta nueva pregunta que me gustaría que fuera útil y que, vamos a decir, que trascendiera y que nos ayudara a todos en plantear cuál es la nueva ruta para poder seguir aportando y que, de alguna manera, mantengamos una buena salud en el campo de la arquitectura.